Estamos en vivo y en directo por la señal de ATV+. Vamos a compartir, antes de entrar ya de lleno a la entrevista con mi invitado, con el internacionalista Ramiro Escobar, quiero compartir con ustedes el tuit que ha publicado el renunciante presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, a través de su cuenta oficial de Twitter. Ha puesto él: hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Ajá. Bueno, hace unos instantes también a través de Cancillería se supo que un avión, ¿no?, estaba abasteciéndose aquí en territorio nacional antes de partir al Alto Bolivia a recoger al presidente Evo Morales, al expresidente de Bolivia, para llevarlo a tierras mexicanas. Ahora sí, yo quiero preguntarle entonces a Ramiro Escobar, ¿qué quiere decir esto que está poniendo Evo Morales? Pronto regresaré con más fuerza, porque algunos analistas decían el hecho de que Evo Morales haya, digamos, dicho que ha habido un golpe de Estado, que lo ha obligado a renunciar, ponía en evidencia, digamos, vicios, ¿no?, que de violencia en esta decisión que eventualmente le podría permitir volver. ¿Acaso el acto jurídico de la renuncia podría ser nulo? No, no creo. Creo que él ya ha presentado su carta. Ya no es una declaración nomás. El Congreso ahora tiene que examinarla y aceptarla. El problema es que no hay de momento quórum en el Congreso ni fecha concreta. Se espera que sea mañana para reunirse y ver las renuncias de él y de Álvaro García Linera. Y lo otro que sugiere ese tuit es que no está renunciando a su carrera política. De acuerdo. Piensa volver. Es más, después podría argumentar que después de una presidencia interina se podría volver a lanzar, ¿no? O más adelante, ¿no? Es más, tampoco creo, como alguna gente probablemente piensa, que el movimiento del socialismo, el partido de Evo Morales, esté muerto, esté herido, sí. Pero creo que es un movimiento todavía bastante fuerte, que va a tratar de sobrevivir, asimilando ese golpe, ¿no?, hablando de golpe, ¿no?, el tema de discusión, y probablemente va a sacar cabeza, si no más adelante, muy pronto. Y el otro tema es que hay un grupo de personas bastante grande acercándose a la paz, que ha hecho que los militares salgan a la calle y que presuntamente, o más que presuntamente, son partidarios de Evo Morales. Lo que quiere decir que tampoco él ha perdido toda la fuerza en las calles. Y creo que la situación todavía está por definir, ¿no? ¿Podemos hacer entender al público qué es lo que ha pasado? Porque de fondo yo sé que, bueno, él ha querido reelegirse por cuarta vez como presidente. Se llevó a consulta popular a través de un referéndum esta posibilidad, y el referéndum le fue desfavorable a Evo Morales. Es decir, la gente no quería que él vuelva a postular. ¿Eso fue lo que se sacó de este referéndum? ¿Cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta masiva? Está de acuerdo que haya una nueva reelección, concretamente para él, y la respuesta fue 51% que no. 51%. No fue una votación abrumadora, digamos, pero fue una victoria de los que estaban en contra. En contra, pues, ¿no? Entonces, él luego presenta un recurso al Tribunal Constitucional de Bolivia para que... Él dice que no fue él, que fue un tercero, un ciudadano las masas, digamos, los movimientos sociales. Claro. Pero el tribunal falla en un sentido un poco raro, ¿no? Diciendo que no se le puede recortar a nadie su derecho a postular o el derecho humano a postular al presidente. Casi como un derecho humano. Claro, eso lo tenemos cualquiera acá en cualquier país, pero resulta que él es el presidente, ¿no? Pero la Constitución no prohíbe la reelección en Bolivia para partir. Sí, pero en ese caso ya él no podía postular porque ya había tenido una reelección, una reelección después de que ganó por primera vez, porque se asumió que él estaba siendo elegido por primera vez con una nueva constitución. La nueva constitución después de eso autoriza un periodo más, pero no un tercero. Han habido muchos saltos entonces en esta historia. Entonces, claro.
Claro, él forzó la situación y ahí creo que es una de las cadenas o de los hitos de este conflicto que dura hasta ese momento, ¿no? Entonces, él postula y en Bolivia hay una regla de juego que no se aplica, digamos, en los procesos electorales de nuestro país, que dice así: cuando tú no consigues en una votación el 50% más uno, pasas a una segunda vuelta, ¿verdad? Y en esa segunda... Tienes que sacarle 10 puntos de ventaja al segundo. Claro. No es el 50% más uno. 10 puntos de ventaja. En este caso, según algunas entidades, instituciones, sí, Evo Morales le había sacado cierta ventaja a Mesa, pero no 10%. Entonces, estaba obligado a irse a una segunda vuelta. Ahí es cuando se produce la misteriosa suspensión del conteo rápido, que apuntaba a una inminente segunda vuelta entre Carlos Mesa y Evo Morales, y que ahora, de acuerdo al informe de la OEA, que sale hace un par de días, no hay una razón justificada para que eso claro, que es imposible. Y lo otro que ha dicho es que las probabilidades de que tanta ventaja pase, digamos, del conteo al 83%, al 95%, de ese salto que pase el 10%, son prácticamente nulas. Entonces, claramente hubo una manipulación de la votación, ¿no? Bueno, él se asumió como ganador, pretendió quedarse por cuarta vez en el poder de Bolivia y bueno, sucedió que las calles no resistieron más. ¿Cómo interpretamos también la respuesta de la calle, no? Antes éramos, bueno, en este país, ¿cómo se ha manejado este tema social que se ha desbordado, ciertamente, ¿no? Mira, Evo Morales es un tipo que tiene, digamos, ancla en un sector de la ciudadanía bastante grande. Lo tiene desde que entró, lo ha ido perdiendo. Por ejemplo, no todos los indígenas están con él, eso es un mito. Hay una parte de los indígenas que lo rechazan, incluso en este momento, pero sí tiene bases grandes. Es decir, la calle una parte está en su contra y la otra parte está a favor. Y eso explica la movilización que hay en estos momentos en La Paz, incluso los hechos de violencia que son absolutamente injustificables, aunque vengan de uno u otro lado, ¿no? O si vienen de uno u otro lado. Eso no importa, son hechos de violencia que castran la posibilidad de que la política se vuelva una negociación y más bien se apela a la fuerza. Entonces él no estaba huérfano de apoyo, ni ahora incluso está huérfano de apoyo. Pero las circunstancias se dan de tal manera, ¿no?, que la situación se torna incontrolable y él renuncia, y también hay, horas antes, la sugerencia, entre comillas, de las Fuerzas Armadas para que él la haga, y los actos de desacato de la policía, incluso la que cuidaba el propio Palacio Presidencial, ¿no? Entonces, vista las circunstancias, creo que él se ve forzado a renunciar, ¿no? De acuerdo. ¿Hubo golpe de Estado en Bolivia? Bueno, esa es una pregunta que tiene horas discutiéndose en las redes sociales, y acá incluso el congresista Violeta lo ha comentado hace un rato. Sí. Mira, la imagen que nosotros tenemos de un golpe es lo clásico, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas hacen un pronunciamiento, toman el poder, detienen al presidente y lo sacan del poder. El último golpe de Estado clásico de ese tipo ha sido el del 2009 en Honduras, cuando las Fuerzas Armadas sacan al presidente Zelaya y lo mandan a Costa Rica. Después de eso había una serie de discusiones sobre qué es un golpe, qué no es un golpe. Acá lo menos que se puede decir es que hubo una amenaza de golpe, porque, ojo, las Fuerzas Armadas se pronuncian cuando él ya había, me corrijo, lo dije hace un momento, cuando él ya había aceptado una nueva elección, ¿no? Ya. Entonces, que las Fuerzas Armadas se pronuncien cuando él ya había aceptado una nueva elección y cuando Carlos Mesa incluso había dicho que le aceptaría si es que él no postula. Entonces, parece por lo menos extraño, ¿no?, que lo haga en ese momento. Claro. Entonces, digamos, no es un golpe clásico, pero por lo menos es una amenaza de golpe o un desacato, ¿no?, a la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Creo que hasta allí se puede decir, pero no es una situación normal que un jefe de la Fuerza Armada diga con una aparente gentileza, por favor, renuncie, ¿no? Claro, si tiene tropas a su lado, ¿no? Ahí habría pues una incoherencia de sucesión de hechos que la historia dictan no sucede así. No es el papel de las Fuerzas Armadas, pero además pedir permiso, ¿no? Las Fuerzas Armadas no va a pedir permiso, ni va a preguntar puedo o no, o usted se renuncia antes que yo vaya y lo detenga. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué decirle nada al presidente. Claro, porque se supone que si Evo en estos momentos va a ser pues investigado por fraude, ¿no?
y las Fuerzas Armadas, digamos, respaldan esta situación, es que sí, correspondía detenerlo y llevarlo pues a un proceso judicial. Pero si nos pusiéramos legalistas, diríamos que ese señor, el general Williams Calliman, también tendría que ser procesado porque tuvo un acto de desacato, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, en un golpe clásico, detienen a un presidente y o lo meten en la cárcel o lo mandan a otro país. Eso sí no se ha producido. Ya. Tampoco había toma de los poderes públicos ni hay un militar en el poder, ¿no? Pero por lo menos lo que se puede decir es que las Fuerzas Armadas perdieron la neutralidad en ese momento, a pesar de que ya había una posible solución política en curso, ¿no? Claro, que era un llamado a nuevas elecciones. Cuando ocurren estos vacíos, ¿quién toma el poder? Porque renunció Evo, renunció el primer vicepresidente. Así es. El vicepresidente, no hay dos vicepresidentes. Perdón, el vicepresidente, ¿no? Y se supone que asume el presidente de la Cámara de Senados o de la Asamblea de Senadores. Era presidenta, Adriana Salvatierra, pero también que no, renunció. Exacto, renunció. ¿Y qué queda entonces? Bueno, hay una vicepresidenta del Senado, ya, que es Yanine Áñez, que incluso ha salido diciendo que ella podría organizar el cronograma electoral y ejercer el poder hasta que se produzcan nuevas elecciones. Ha puesto un plazo bien corto, el 22 de enero, que era el día que terminaba el periodo Morales. Casi el día de nuestras elecciones también congresales. Lo que se viene, ¿no? Entonces, eso no ha quedado muy claro. Y otro dato relevante a propósito de los militares, son los militares las que le han llevado a ella desde el aeropuerto del Alto a La Paz, ¿no? Entonces, hay algo ahí que creo yo es una excesiva intervención de los militares en el ámbito político. Se entiende que en una situación caótica van a tener que decir algo, ¿no? Pero ya dar el paso de sugerirle al presidente que renuncie, en vez de, si querían hacer algo, eso Carlos Fuentes, el escritor mexicano, decía que a veces no nos enteramos todo lo que hacen los políticos por debajo de la mesa, no todo sale a la acción pública. Podrían hablar con los políticos y proponer una salida institucional que no pase por una exigencia, una sugerencia con tono de exigencia del jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora, haciendo un balance, los bolivianos ganan con la renuncia de Evo Morales, en el sentido de que si se hubiese quedado, la crisis hubiese prolongado aún más, o sea, hubiese sido peor, ¿no? Bueno, lo preferible hubiera sido, a mi juicio, Carla, que él haga algo que no hizo y que hubiera sido clave para... asumir su derrota. Sí, asumir su derrota, por ejemplo, en esa conferencia, cuando él sale, no se sabe incluso dónde la hizo, y dice que va a renunciar, y dice que va a haber otros actores políticos, y dice que va a haber nuevas elecciones. Él podría haber dicho ahí, las elecciones van a ser tal fecha, yo no voy a participar. Entonces, eso hubiera calmado las aguas, hubiera por lo menos establecido un derrotero por donde transite la política en el cauce institucional mínimo y hubiera evitado esas turbulencias que todavía están dándose. ¿Cuál va a ser la tendencia política que va, digamos, a ganar mayor espacio ahora con la salida de Evo Morales? Mira, de momento parecería que Carlos Mesa, ¿no? Y su grupo Comunidad Ciudadana, pero yo no me atrevería a hacer un pronóstico porque, como te decía hace un momento, el MAS no es un partido muerto, es un partido herido. Entonces podría presentar un candidato, ¿no? Y podría entrar en la pelea porque todavía tiene una fuerza que... La mitad, claro. Sí, y podría ir a una segunda vuelta y de pronto ganaría, no lo sabemos, ¿no? Lo que creo que de lo que hay que tomar distancia es de las comparaciones fáciles, por ejemplo, con Chile. Hay, por supuesto, una voz de la calle en ambos países, pero en Chile, digamos, es una protesta de otro tipo, mayoritariamente en contra del gobierno. Acá es una protesta de una parte de la ciudadanía contra el gobernante que forzó la situación y una parte de la ciudadanía que a pesar de eso lo apoya porque evidentemente tuvo logros sociales muy importantes y económicos, ¿no? ¿Cómo entendemos entonces que las calles no se calmen en Chile y que ahora incluso el presidente haya tenido que proponer un Congreso Constituyente para reformar obviamente la Constitución, ¿no? Es lo que entiendo ha propuesto Piñera. Mira, en todo el mundo a veces tendemos a pensar que es solo en América Latina, pero hay un ensayista alemán, Hans Magnus Enzensberger, en Alemania, ¿no? Dice, no, en Alemania eso no pasa, ¿no? Pero él tiene un ensayo que es muy gracioso, dice que cómo es el día de un político. Entonces él lo que sugiere es que los políticos no se dan cuenta de lo que pasa porque paran metidos en su cápsula, en Alemania, ¿no? Por supuesto, en Europa eso se maneja de otra manera, ¿no? No hay este tipo de tumulto. Pero entre nosotros, en América Latina, hay una grave distancia entre la clase política y la sociedad, por diversos motivos.
por ejemplo, por no respetar las normas, como Evo Morales, por tener un país con una altísima inequidad, que es lo que ocurre en Chile, ¿no? Por no entender la fortaleza del movimiento indígena, que es lo que le pasó a Lenín Moreno en Ecuador. Entonces, no tienen mucha capacidad de descifrar lo que pasa y de escuchar y asumir las demandas y actuar en consecuencia. Claro, y ahora nosotros seguimos siendo dentro de este barrio convulsionado, vecindario en la región, nos miran como... Perú es un lunar, porque mire Mejor que con no todo nos lo miren que como el pasó. oasis, porque ya sabe lo que le pasó a Piñera, ¿no? Oye, eran el oasis de la estabilidad, ¿no? Y mira, de pronto, de un día para otro, el caos pues reventó. Pero acá en Perú, ¿qué ha pasado que no hemos llegado, digamos, Bueno, a hay varias esos niveles de explicaciones, ¿no? violencia? Una es que acá creo que los militares no están nada animados a participar en política después de la época de Montesinos y Fujimori. Creo que también, como han señalado ya más de un colega, digamos, la situación económica acá no es mala, ¿no? No hay mucha inequidad también, pero no tanto como en Chile. Tampoco tienes un presidente impopular, ¿no? No hay tanta inequidad como en Chile. ¿En qué sentido? Porque claro, hay que entender que Chile es una economía que se mueve gracias a su clase media. Pero claro, la clase media también quiere recibir mejores oportunidades y en años no ha recibido esto que esperaba, ¿no? Así es. Pero en Perú la brecha, o sea, si bien la pobreza ha disminuido, hay mucha brecha de desigualdad. Sí, mira. Y eso es lo que se convierte en caldo de cultivo para las protestas. Mira, lo que yo estoy diciendo no es que no haya inequidad ni que no sea un problema, es un problema muy grave en el país, ¿no? Sí. Basta con que uno se vaya a Pamplona Alta, que está en el mismo cerro que las Casuarinas y vivió por un muro llamado el Muro de la Vergüenza, y se dé cuenta qué tipo de país hay o en qué tipo de país vivimos. Pero lo que pasa es que acá uno tiene diversas estrategias para sobrevivir, ¿no? Es una sociedad muy informal, ¿no? Y por lo menos tienes la sensación de que algo puedes hacer frente a lo que ocurre, ¿no? La brecha de la inequidad es enorme en toda la región, pero Chile está entre los 10 países más desiguales del mundo, junto con Honduras, junto con Brasil, junto con Panamá, junto con Colombia. Perú no llega, y junto con Sudáfrica y Ruanda, imagínate, ¿no? Perú no llega a ese penoso ranking, pero no está bien tampoco, y creo que juntando lo que comento ahora con lo que veíamos hace un momento, la inequidad, la distancia de los políticos frente a la sociedad y la corrupción son grandes males de América Latina que están haciendo crujir la situación en este momento. Muy bien, bueno, esperemos que los vientos soplen pues a favor de ambos países y llegue pues un amanecer más tranquilo, más estable para nuestros vecinos, ¿no? Que también merecen estabilidad Yo solamente política y déjame decir que social. espero que Bolivia encuentre un camino razonable e institucional para que no se produzca el caos que se está, al parecer, avecinando, ¿no? Muy bien, ha sido entonces Ramiro Escobar, internacionalista aquí en el programa. Muchísimas gracias y te Muchas esperamos gracias a ti por la invitación. una próxima oportunidad.